Todas las personas durante nuestra travesía y viaje por esta vida vamos a experimentar todo tipo de situaciones, algunas más alegres, otras más desafortunadas. Quiero ponerte unos ejemplos rápidos antes de adentrarnos más al mensaje. Cuando vamos rumbo al trabajo en el tráfico de la ciudad, nunca falta el conductor alocado que se mete en medio del carril y que incluso estuvo a punto de estrellar tu vehículo. Obviamente ese acontecimiento te genera una emoción de enojo, de furia. ¿Por qué? Porque tal persona puso tu integridad física en peligro y no solamente la tuya, quizás también la de tu familia. Siempre tenemos un familiar, un miembro de la familia que tarda años, tarda siglos para alistarse, para poder bañarse y siempre llegas tarde a las reuniones o a la iglesia por culpa de este familiar. Eso nos genera una sensación, una emoción de desesperación, de impaciencia. Otras ocasiones recibimos algunas visitas no gratas, no afortunadas en nuestra recámara. De repente entramos, prendemos la luz y vemos una pequeñísima araña o un alacrán, un cien pies en otros casos, ahí en nuestra pared, al lado de nuestra cama. Obviamente, al menos a mí, esto me genera miedo, me genera fobia. Y yo sé que no soy el único. A veces, en las reuniones familiares, nos topamos con los primos o quizás el tío que viene de Estados Unidos, que tiene una troca del año, que tiene la mejor ropa de marca, que tiene un bonito reloj. Vemos que sus hijos están muy bien vestidos y nosotros muy apenas tenemos cambios para la semana. Y a veces eso también genera una emoción de envidia. Lamentablemente lo genera. En algunos otros casos recibimos un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada en la que nos informan que algún familiar, algún amigo muy querido acaba de ser diagnosticado con una enfermedad terminal y que requiere intervención inmediata, o peor aún, que ha fallecido. Obviamente, eso nos llena de tristeza, de depresión, de agonía. También en la vida vamos a disfrutar de momentos con alegría, momentos de regocijo. Quizás cuando tus nenes se gradúan de la universidad o del kinder, cuando recibes las llaves de tu auto, de tu primer auto, o también las escrituras de tu casa. Son momentos de alegría, son momentos de regocijo. En la vida vamos a experimentar todo tipo de emoción. No es malo tampoco experimentar la tristeza, experimentar el temor, la ira, no es malo. Lo malo es la forma en que reaccionamos, la forma en que lo canalizamos, porque podemos estar molestos, podemos pasar por situaciones que nos hagan sentir furia, pero ¿cómo lo estamos canalizando? ¿Cuál es nuestra reacción con aquellas personas que quizás nos sacan de nuestras casillas? Somos unas personas que gritamos, que ofendemos, que humillamos o reaccionamos con pasividad y con control. Y como te lo dije, todos estamos expuestos a sentir alguna emoción y quizás no somos responsables de las emociones, porque la mayoría de las veces provienen de afuera. Lo que me ocasionan las personas alrededor provoca una emoción en mí. No soy culpable de eso, pero sí soy culpable y responsable de mi reacción, de cómo reacciono. Y hoy en este mensaje del día de hoy, quisiera que platicáramos acerca del cómo controlar nuestras emociones a través del carácter y la figura de Cristo Jesús. Para ello, me gustaría explicarte rápidamente tres conceptos fundamentales en el tema de la personalidad. El primero de ellos es temperamento. El segundo va a ser la emoción y el tercero el carácter. Permíteme definirte rápidamente el primero. El temperamento es la forma en que reaccionamos ante las situaciones externas que nos rodean. El temperamento es algo genético, algo hereditario, algo con lo que nacemos. El temperamento no se puede cambiar, ya está tal cual. Es la forma en que yo reacciono a lo que me acontece en mi entorno, de manera pasiva o de manera agresiva. Eso es el temperamento. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un estímulo, es un cambio en mi estado de ánimo.
Y los que ya mencioné anteriormente, enojo, tristeza, furia, desesperación, alegría, son estímulos en base a lo que me sucede. Y el carácter, en palabras sencillas, es el filtro con el cual yo regulo mis emociones, con el cual yo regulo la forma en que reacciono. Déjame ponerte un ejemplo muy rápido. Yo creo que la mayoría de nosotros en alguna ocasión hemos estado lamentablemente en un funeral, en un sepelio, en un entierro, y la mayoría de las veces, esto no es 100% general, pero la mayoría de las veces vemos que los papás, los tíos o los primos, familiares del sexo masculino son los que menos vemos llorando, los que quizás menos vemos con el rostro triste. ¿Y esto a qué se debe? Porque normalmente, y no lo digo de forma de burla ni menospreciando, las mujeres suelen demostrar más su tristeza, su desconsuelo, sus lágrimas. Y tú ves a un hombre, quizás a tu papá, a tu tío mayor, ni una lágrima se le sale de los ojos, ni una muestra de tristeza. Esto se debe a su carácter, que la mayoría de los hombres, no solo en México, en Latinoamérica y en muchos países, se les ha enseñado que los hombres no tenemos por qué mostrar debilidad, que el llorar, que el mostrar un rostro triste representa debilidad. Entonces se nos enseñó desde niños a no mostrar debilidad. Y aunque por dentro, yo he vivido esa situación, aunque por dentro te estés destrozando, tienes que demostrar fortaleza porque así te lo enseñaron. No puedes ser tú el padre de familia y soltarte en llanto porque tú eres el que tienes que cuidar a la familia, tú tienes que demostrar fortaleza aunque estés destrozado por dentro. Entonces, el carácter como primer punto que me gustaría aclarar, el carácter no se guía por las emociones, el carácter se guía por una convicción, por algo que te han enseñado y te diriges bajo eso. Quizás sea una mala costumbre, una buena, pero te riges bajo esa convicción. Y lo segundo, hemos escuchado que esa persona tiene un carácter muy fuerte y a veces lo relacionamos porque es una persona que grita, una persona que explota, una persona que es insoportable y tiene un carácter fuerte esa persona. Y realmente el carácter fuerte no tiene que ver con la forma en que me expreso. Un carácter fuerte es aquel que no se deja manipular por nuestras emociones. Y obviamente un carácter débil es aquel que es más fácil, más endeble, más fácil de manipular ante mis emociones. Si estoy molesto y empiezo a gritarle a la gente nomás porque estoy molesto, estoy demostrando que tengo un carácter débil. Pero si estoy enojado, si estoy airado, si alguien me ofendió y yo no regreso de la misma forma, eso demuestra que tengo un carácter fuerte. Ahora, como te mencioné al principio, no es malo sentir emociones como la ira, como la tristeza, como el enojo, como la desesperación, no es malo, porque yo he visto a muchos predicadores decir desde un púlpito que tenemos que reprender el espíritu de tristeza y que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. La tristeza es parte de la vida. Salomón lo menciona en sus temporadas de tiempo de reír, tiempo de cosechar, tiempo de abrazar y también menciona tiempo de llorar. Incluso el apóstol Pablo lo dijo, gócense con los que se gozan, pero también lloren con los que lloran. La mayoría de los hombres de Dios con una fe inquebrantable y bajo la unción del Espíritu Santo pasaron por momentos de depresión y de tristeza. Y el ejemplo más claro, nuestro Señor Jesucristo. Jesús lloró. San Juan 11:35. La tristeza es parte de la vida. También tenemos que experimentarla. Pero la razón por la cual Dios está preocupado es el tiempo que vivimos en tristeza. San Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia. Jesús no permitió que su tristeza durara por mucho tiempo. Se limpió las lágrimas y se puso a predicar, se puso a hacer milagros. Tu tristeza tiene que durar un breve periodo de tiempo. No te vamos a condenar porque estés triste, pero debe durar poco tiempo. Ahora, es muy importante entender que hay otras emociones que también son válidas en nuestra vida.
Porque todos tenemos derecho a estar tristes, pero no tenemos derecho a vivir siempre tristes, es diferente. A veces la tristeza es necesaria para entender el dolor de los demás y poder demostrar amor y empatía. Otro ejemplo muy claro, el enojarnos. Me llama mucho la atención que incluso nuestro Señor Jesucristo se molestó, pero la forma en que Él reaccionaba era muy diferente a la que nosotros reaccionaríamos. Y para el enojo, la respuesta de parte de Dios es la misma siempre. Airaos, se pueden enojar, pero no pequen, no dañen al prójimo, no lastimemos la integridad de nuestros hermanos. Esa es la respuesta de Dios siempre para el enojo. Ahí están las dos fases que hemos explorado, la emoción del enojo y el carácter nos dice, no peques, no hagas mal contra tu prójimo. Porque si tú lastimas al prójimo con tus palabras, con tus gestos, con tu forma de actuar, también estás lastimando a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como te dije, hay un tiempo para todo tipo de emoción. E incluso la alegría, el regocijo también tiene que ser controlado. No siempre podemos andar por la vida demostrando alegría en todos lados. Y esto quizás choca un poco con nuestros valores, con lo que nos enseñaron, con lo que nos mostraron. Porque siempre nos dijeron, tiene que estar contento y no tenga cara de limón. Siempre nos dijeron eso. Pero la vida también a veces es controlar nuestra alegría. Porque va a haber momentos en que la alegría no es la solución. Va a haber momentos en que la alegría no va a ser nuestro mejor aliado. Ejemplos, claro que te voy a dar. Las mujeres pasan por un ciclo hormonal una vez por mes. Y yo estoy seguro que todos en algún momento hemos experimentado la furia o los cambios de ánimo de nuestras madres, de las esposas, de nuestras hermanas quizás. En ese momento te encomiendas al Espíritu Santo porque no sabes lo que puede pasar en tu recámara o en tu hogar. Entonces, si tú normalmente quizás te llevas pesado o haces bromas pesadas con tu mamá, con tu hermana, en esos días, muy probablemente esas bromas pesadas que tienen entre ustedes no van a ser toleradas. Entonces, no es un momento para estar demostrando alegría con bromas o con chistes. Es un momento de replegarnos, de tener un perfil bajo y de simplemente decir sí a todo lo que dice mamá. Porque si le llevamos la contra, la que se nos va a armar. Otro ejemplo, no vas a llegar contando chistes en un velorio, en un momento en el que están enterrando un ser querido, no te vas a poner a contar bromas. Claro que tú estás alegre, ¿verdad? Y tú quieres demostrar tu alegría, pero no es el momento. A veces es necesario apartarnos un poco, silenciarnos y solamente abrazar y consolar a las personas que están ahí. A veces la alegría no es la solución. En el momento de depresión de un amigo, de un ser querido, a veces no es necesario llegar y hacer bromas, llegar y sonreír, porque a veces incluso una sonrisa para alguien que está deprimido es molesto. ¿Por qué? Porque esa persona no puede sonreír. Es lo más indicado, quedarnos callados, estar en compañía de alguien que amamos, simplemente abrazarlo o decirle, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Quizás no entiendo tu dolor, quizás no entiendo por lo que estás pasando, pero aquí estoy contigo. Y es por eso que yo no entendía, hace poco de hecho lo entendí, por qué el apóstol Pablo decía, gócense con los que se gozan, pero lloren también con los que lloran. ¿Cuál es la lógica en eso? Y te digo, yo no lo entendía, porque se nos ha enseñado que siempre tenemos que estar contentos, pero hay momentos en el que tenemos que empatizar con las personas a través de su dolor. Quiero hacer algo claro, creo que espero haya quedado claro el punto de que hay un momento para todo. Para el dolor, para la tristeza, para la alegría, hay un momento para todo. Pero también quiero hacer hincapié en que Dios no controla nuestras emociones. Y eso es algo que quizás nos cuesta un poco entender, y más en estas fechas, porque para el momento de grabación y emisión de este mensaje, hace poco se estrenó una película que habla acerca de las emociones.
Una película animada de Pixar titulada Intensamente, en la cual se nos reflejan de manera animada las emociones de una niña llamada Riley y nos expresan las emociones, la alegría, la furia, el miedo, la vergüenza, la ansiedad de la cual platicamos la semana pasada. Y yo veía canales, páginas, personajes cristianos publicando que dejemos que Dios tenga el control de nuestras emociones. Publicaban imágenes donde estaba Jesús, igual que en la película, ahí en la cabina del cerebro de Riley, controlando las emociones. Dios no controla nuestras emociones. Él nos forja y nos ayuda a formar un carácter. Es muy diferente. Claro que podemos pedirle a Dios que tome control de nuestra mente, pero las emociones Él no las va a controlar. No porque no pueda, porque Él es Dios, porque Él quiere que formemos un carácter adecuado, un carácter conforme a Cristo. Y hoy te quiero platicar ese carácter, te quiero platicar la guía de cómo formar ese carácter. Gálatas 5, 22 y 23 es un versículo conocido, nos muestra los frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la templanza, la benignidad, la mansedumbre. Y es una lista que tú la lees y si te pones a evaluarte a ti mismo, puede ser que estemos fallando en muchas cosas. Pero eso representa el carácter de Cristo. Todo lo que está ahí representa la plena esencia de Cristo Jesús. En Mateo 11:29, Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así hallarán el descanso para vuestras almas. El yugo es una herramienta que se le pone a los toros para que un toro que ya es viejo, ya es experimentado, cuando le trata de enseñar las labores, la forma de caminar a un toro nuevo, ese yugo los une y si el toro nuevo se trata de desviar, el toro experimentado se aferra al camino y le dice por dónde debe ir. Es igual con Jesús. Él nos dice, lleven mi yugo. Pero no representa que Él va a controlar nuestras emociones, nos va a formar un carácter y nos va a enseñar el camino correcto. Y aquí hay dos adjetivos maravillosos, manso y humilde de corazón. El significado de manso es una persona que modera su ira, que controla las reacciones del enojo. Y sabes, yo pienso en esto, ¿por qué Jesús se describe así? Y en algunas ocasiones dice los evangelios que la multitud lo agolpaba, la multitud lo seguía y estaba amontonándolo. Y a veces uno va al Walmart, al Esmar, a las segundas y ve poquita gente y se desespera. Y ya se le arruinó el día porque me engenté. Y veo a Jesús que aunque la multitud lo agolpaba, lo amontonaba, él decide pedirle a Pedro que si puede subir a su barca para poder predicarle a la multitud desde un lugar más cómodo. No reaccionó de forma negativa, explosiva y corrió a la gente. En una ocasión, 5,000 hombres más mujeres y niños, alrededor de 20,000 personas, les predicó, estuvo con ellos, hizo milagros y todavía en la noche les dio de comer a 20,000 personas. A veces recibimos 2, 3 familiares en nuestra casa y ya queremos que se vayan a las 2 horas. Y Jesús pasaba con la gente todo el tiempo, ¿por qué? Porque era manso, controlaba su ira, pero sobre todo era humilde. La condición de humilde es una persona que pone a las demás personas en lugar de él mismo. Él vino a servir y esa era la actitud de Dios para con nosotros. Y sabes, la mejor oportunidad para reflejar que nos estamos pareciendo al carácter de Cristo es cuando somos ofendidos. Porque sí, es muy fácil amar, es muy fácil querer, es muy fácil respetar cuando todos nos aman y nos respetan, cuando recibimos lo mismo. Pero ¿qué hay cuando alguien nos ofende? Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien saca a la luz cosas que no debería sacar, cuando nos sentimos ofendidos. Es ahí cuando nos damos cuenta si realmente nos estamos pareciendo al carácter de Cristo.
Y bueno, ya te mencioné una lista, hay muchas más cosas, una pequeña lista de cualidades: el amor, el gozo, la paz, la bondad, la mansedumbre, la humildad, la templanza. Son características del carácter de Dios. Ya te lo mencioné y bueno, ya tengo identificado que quizás tengo un problema emocional, que quizás no tengo control de mis emociones. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para eso he preparado una serie de pasos muy rápidos que te quiero compartir para poder acercarnos a la figura y plenitud del carácter de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es tener comunión con Él, tener acercamiento. Si nosotros nos queremos parecer a alguien, tenemos que pasar tiempo con ese alguien. Es por eso que en la primaria las maestras nos decían: este niño es igualito a su padre. O nuestras abuelitas, ¿no? Este niño reacciona igual que su madre. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo con ellos. Dice un dicho: el que se junta con lobos, a aullar se enseña. Igual, si pasamos tiempo con amistades que no nos convienen, vamos a adquirir también sus malos hábitos. Entonces, para formar un carácter conforme a Cristo, tenemos que pasar tiempo con Cristo, tener una comunión con Él. Y el primer punto que yo te voy a encomendar, si tú quieres parecerte más a Dios, es leyendo la Biblia y teniendo un devocional. Es a través de la palabra de Dios, a través de los libros como Proverbios, como los evangelios, donde vemos la forma en que Jesús reacciona, a través de las cartas de los apóstoles, donde vamos a entender la forma en que Dios quiere que vivamos. No podemos tener un carácter conforme al de Dios si no tenemos una comunión con la palabra de Dios. Es muy importante que asignemos un tiempo en las mañanas, en las tardes, en las noches, para leer, para escudriñar, porque si no, no vamos a poder cambiar. Si no nos vamos acercando hacia la palabra de Dios, es imposible que nuestro carácter pueda cambiar. Ese es el primer punto. El segundo, la oración. La oración es muy importante. Tenemos que tener una comunicación directa con Dios. En las mañanas al despertarnos, ¿por qué no? 5, 10 minutos. En las noches. Yo sé que quizás si no tenemos el hábito formado, estructurado de la oración, va a ser muy difícil que podamos orar una hora seguida. Tampoco vamos a poder hacer eso, desvelarnos toda la noche, no vamos a poder. Pero propone en tu corazón esta noche, después de que escuches este mensaje, orar 5 minutos en la noche y en la mañana otros 5 minutos. Y mantén ese hábito toda la semana. Y la próxima semana, agrégale otros 5 minutos. Y sin darte cuenta, ya eres el doble de espiritual. Los grandes cambios empiezan con cosas pequeñas. Entonces es momento de fortalecer nuestra vida de oración, porque los grandes edificios no se hicieron de la noche a la mañana, ladrillo por ladrillo, varilla por varilla. Hoy es el día que tenemos que hacer un cambio. Tercer punto, los primeros dos podemos decir que quizás son un poco teóricos. Vamos a aprender de la Biblia, vamos a recibir palabra de Dios a través de la oración. Y el tercer punto, como en las escuelas, como en las universidades, es llevarlo en acción. Una prueba, un examen. Tenemos que poner en acción eso que estamos aprendiendo. Ir con aquella persona que quizás no toleramos, que no soportamos, que decimos: no, Señor, con ella, por favor, no, porque no creo que hayas muerto por ella. Y yo te voy a platicar algo. Quiero que se quede entre nosotros en confianza. Hace un par de semanas yo batallaba mucho con una persona en mi trabajo, una señora. No voy a mencionar su nombre, pero solamente diré, es una señora quizás entre los 40 años. Algo me generaba que no la toleraba. A veces me saludaba y yo de manera irrespetuosa no le contestaba porque quería evadirla. Y conforme yo iba leyendo la palabra de Dios e iba orando, el Señor me decía: no puedes tratarla así. Es mi hija. También en la cruz morí por ella, así como te amo a ti, la amo a ella. No puedes decir, Alejandro, que me amas si no toleras a tu prójimo, si no la amas a ella también. Y poco a poco, te voy a ser sincero, quizás las primeras 2, 3 pruebas las reprobé, pero poco a poco fui cambiando eso y Dios trató mi corazón. Y hablé con ella, platicaba con ella, nos saludábamos, me platicaba sus vidas, sus vivencias, sus experiencias.
Y puedo decir que formé un sólido vínculo. La veo, la saludo muy bien, me da mucho gusto verla. Ella me dice: mi compadre Alejandro, pero porque lo llevé a la acción. Y yo sé que todos tenemos a alguien que no toleramos, que no soportamos. Todos, absolutamente todos tenemos eso. Y déjame decirte que eso no le agrada a Dios. Duele, duele escucharlo porque quizás podemos servir en la congregación, quizás podemos hablar en lenguas, podemos recibir al Espíritu Santo cada domingo, pero si no amamos, ¿de qué nos sirve? Si no seguimos la cualidad más importante de Cristo Jesús, que es el amor, ¿de qué nos sirve? Es por eso que tenemos que llevarlo en acción. Cuarto punto, el último, y también muy difícil: pedir perdón. Para formar un carácter tenemos que aprender a perdonarnos y a pedir perdón a las demás personas. Y sé que es difícil. Efesios 4, versículo 32 menciona lo siguiente: sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No podemos decir que amamos si no perdonamos. Porque normalmente si no perdonamos es porque no sentimos haber recibido el perdón de Dios. Y el perdón es más beneficioso para nosotros que para la otra persona. El perdón es un bálsamo para el alma. Imagínate si Dios guardara rencor por todo lo que hacemos. No estaremos aquí platicando este mensaje y tú no me estarás viendo ni escuchando. Y sabes, ahora viene a mi mente un versículo en el Salmo 103, versículo 7, si mal no recuerdo, u 8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Hay otras versiones que dicen: el enojo del Señor no dura para siempre. Me hace entender que Dios también se enoja. Dios también atraviesa por esa emoción del enojo, pero su enojo no dura para siempre. Y en lugar de ofrecernos lo que nos merecemos, en lugar de ofrecernos justicia, nos ofrece amor y misericordia. Nos ofrece su perdón. Y es tan grande su amor que murió en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Entonces, mi amigo, es importante perdonar. Yo sé que hay alguien ahí que te ha lastimado, o quizás hay alguien ahí que tú has ofendido. Es el momento hoy para pedir perdón y para tratar de restaurar las vidas y formar un mejor carácter. Y último punto, este es un bonus, un extra. Nuestras emociones y carácter no tienen que ir reguladas por las situaciones que viven el mundo a nuestro alrededor. Que si el dólar se desploma, que si sube, que si ganó Claudia o que si va a ganar Trump, que si se cae el precio del petróleo, que si cierran los puentes internacionales. Nuestro carácter y nuestras emociones no tienen que ir reguladas por lo que nos sucede. Yo te recomiendo que tus emociones, tus sentimientos, tu carácter esté regulado en Dios, porque Dios es el mismo. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y por todos los siglos. Él te sigue amando como hace 1000 años. Antes de que tú nacieras, Él ya te imaginaba y Él te amaba. Él te ama y te va a seguir amando por siempre. ¿No es maravilloso sentir el amor de Dios? Eso no es una emoción. Esa es la forma esencial del comportamiento de Dios, el amor. Mi amigo, mi amiga, mi amado, mi amada, es momento de que nuestro carácter sea regulado bajo la esencia y la figura de Cristo Jesús. Tenemos mucho que hacer. No podemos crecer espiritualmente si no regulamos el carácter. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, vamos a perder. La llevamos de perder, déjame decirte. Yo perdí amistades, perdí oportunidades laborales, incluso tuve problemas por dejarme llevar por mis emociones. Y sabes,
tiene un propósito, porque quizás si yo no hubiera vivido eso, no estaría platicando contigo hoy en esta hora. Para terminar, quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios que forme tu carácter, que te ayude, que te bendiga día con día, y que nos ayude a ser mejores cristianos y personas íntegras para la sociedad. Padre, te alabo, te glorifico en esta hora por tu palabra. Gracias porque nos has hablado, gracias porque tu mensaje ha llegado a nuestros corazones. Hoy entendemos la complejidad del temperamento, la complejidad de las emociones, y también entendemos que tú quieres formar un carácter en nosotros, un carácter conforme a tu figura y tu plenitud. Gracias por mostrarnos la forma correcta de comportarnos. Gracias porque hoy entendemos lo que quieres para nuestra vida. Gracias porque sabemos que quieres lo mejor para nosotros, pero si nos dejamos llevar por nuestras emociones y por sus estímulos, la vamos a llevar para perder. Es por eso que quieres que formemos un carácter fuerte para guiarnos día con día, porque planes de bien y bienestar tienes para nosotros y no de mal, a fin de darnos un futuro glorioso. Padre, quien esté escuchando este mensaje, quien esté viendo este video, pido por sus vidas que lo guardes, que lo protejas, que seas con él en todo momento. Que llegue a donde tenga que llegar este mensaje en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendice estos medios, bendice esta radio, bendice estas plataformas. En el nombre glorioso de Jesucristo, te amamos, Señor, y un día no muy lejano estaremos contigo, una eternidad.